Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, un nuevo espacio de encuentro, una nueva forma de poder estar un poquito más cerquita en estos tiempos tan raros que nos toca vivir, ¿sí? La invitación fue a poder conversar un poquito, ¿sí? A trabajar un poquito sobre lo referido a múltiplos, divisores y todo lo que se va desprendiendo de estos dos conceptos tan importantes para la matemática. Antes de ir directamente a qué nos referimos cuando hablamos de múltiplos y divisores, me gustaría por ahí poder hablar un poquito con ustedes de esta forma un poquito virtual y que lleva un poquito de tiempo para poder escuchar sus respuestas. ¿De dónde salen los múltiplos y los divisores? Siempre que hablemos de un múltiplo o un divisor, tengamos en cuenta que si hacemos cierta relación de palabras, decimos múltiplo. ¿De dónde viene múltiplo? Y si pienso de alguna operación matemática en especial, y básicamente va a venir, por supuesto, de la multiplicación, ¿sí? Múltiplo se desprende de la multiplicación y divisores se desprende de la división. Por eso es que nosotros comenzamos haciendo un repaso de lo que era la multiplicación, de lo que era la división, sus componentes, sus sentidos, sus funciones y demás. Entonces, cuando hablamos de múltiplos y de divisores, tenemos que pensar necesariamente en estas operaciones matemáticas, en la multiplicación y en la división, ¿sí? Me gustaría presentarles, yo he preparado aquí, a ver, ahí está, un pequeño esquemita que espero que ustedes lo puedan ver bien sobre lo que es múltiplos y divisores, ¿sí? Aquí, en pequeño, yo he puesto lo que es la tabla pitagórica. ¿Sí? La tabla pitagórica, ustedes quizás recuerdan que el año pasado la trabajamos. La tabla pitagórica era esta tabla de este señor llamado Pitágoras, un matemático, ¿sí? De hace muchos siglos, que organizó, creó, armó esta tabla que muestra todas las tablas de multiplicar, ¿sí? Si nosotros vemos la tabla pitagórica, me va mostrando todas las tablas de multiplicar, es decir, las relaciones que se van estableciendo entre los números. Si yo pienso en la tabla pitagórica, estoy pensando necesariamente en la multiplicación y en la división. Y si pienso en la multiplicación y en la división, por lo que dijimos recién, estoy pensando en los múltiplos y divisores. ¿Por qué traigo la tabla pitagórica? Porque me gustaría que ustedes la analicemos un poquito juntos para empezar a pensar esto de múltiplo y divisor. Si yo pienso, por ejemplo, en el número 72, que es el que yo he escrito aquí, yo lo puedo buscar dentro de la tabla pitagórica. A ver si se los puedo marcar. Si ustedes ven, el número 72 está aquí, ¿sí? Si ustedes lo ven, está ahí. El número 72 está ahí. Veo cómo está formado mirando la tabla pitagórica. Y está formado por la multiplicación del 9 y la multiplicación del 8. Es decir, cuando yo hablo del 72, estoy pensando que lo obtengo a través de multiplicar al 8 y al 9, o al 9 y al 8, como ustedes quieran, ¿sí? Fíjense que aquí lo he puesto también, yo digo el 72, que lo sacamos de acá para recordar que la tabla pitagórica, además de presentar y mostrar en las tablas de multiplicar, nos permite jugar con esto de los múltiplos y los divisores. Pienso en el número 72, un ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtengo el número 72? Y el número 72 lo obtengo de multiplicar 8 por 9. Si yo digo 8 por 9 o digo 9 por 8, aplicando la propiedad conmutativa, obtengo el número 72. ¿Qué pasa si pienso en el número 8? ¿Cómo puedo obtener el número 8 a través de una multiplicación? Y puedo decir 4 por 2 o puedo decir 2 por 4, ¿sí? Pienso en el número 9. ¿Cómo puedo obtener el número 9 a través de una multiplicación? Y 3 por 3 es una de las maneras, ¿sí? Entonces, fíjense cómo fuimos obteniendo un número, fuimos pensando los múltiplos de ese número, vamos a ver cómo lo fui obteniendo, y a partir de allí fui viendo cómo obtener el resto de los números, ¿sí? ¿Por qué la tabla pitagórica? La tabla pitagórica para que ustedes vieran y la recordaran y que el uso no es solamente las tablas de multiplicar, sino que al momento de pensar en los múltiplos y en los divisores puedo tomarla en cuenta a la tabla pitagórica.
Fíjense aquí la relación que fuimos estableciendo. Decimos 4 por 2 me da como resultado 8, ¿sí? 3 por 3 me da como resultado 9. 8 por 9 me da como resultado 72. Yo voy haciendo multiplicaciones y obteniendo números, obteniendo resultados. Y aquí aparece, cuando hablamos de multiplicaciones, hablamos por supuesto de múltiplos. Aparece lo que son los múltiplos. Yo puedo decir que el 8 es múltiplo del 4 y del 2. Puedo decir que el 72 es múltiplo del 8, ¿sí? Puedo decir que el 9 es múltiplo del 3. Puedo decir que el 72 es múltiplo del 9. ¿Por qué? Porque siempre que hablo de múltiplo me refiero al número que se obtiene de multiplicar a otro número por otro número, ¿sí? Dicho en palabras un poquito más técnicas, más matemáticas, nosotros hablamos de que un número es múltiplo de otro cuando se obtiene de multiplicar a ese número en cuestión por otro número, ¿sí? Recordemos, y que esto es muy importante, que siempre que hablamos de múltiplos y de divisores, no son conceptos aislados. Siempre un número que decimos un número es múltiplo, es de alguien o es divisor de alguien. Siempre que utilizamos este concepto tan importante en matemática como es múltiplos y divisores, implica un de, implica un alguien. Hago referencia a otros números. Yo digo, tal número es múltiplo. Pero no es correcto decir tal número es múltiplo. Me falta una parte. Tal número es múltiplo ¿de quién? ¿Sí? Yo digo el 15 es múltiplo. ¿De quién? El 15 es múltiplo del 3, es múltiplo del 5. ¿Por qué? Porque yo digo 3 por 5 y me da 15, ¿sí? Puedo decir el 10 es múltiplo. Me falta una parte del concepto. El 10 es múltiplo del 5, porque 5 por 2 es 10. Espero por ahí haber resultado un poquito clara con esto de recordar que siempre que hablamos de múltiplo, hablamos de un número en relación a otro. Cuando yo digo múltiplo es de alguien, de otro número. Y siempre el múltiplo va a ser ese número que voy a obtener de multiplicar a un número por otro, ¿sí? A ver, yo pienso en distintos números y puedo ir pensando en distintos múltiplos, ¿sí? No hay una cantidad exacta de múltiplos para un número, que ahora en un ratito lo vamos a ver. ¿Qué sucede con los divisores? Cuando hablo de los divisores, necesariamente me tengo que ir a pensar en la división. Pero no en una división cualquiera, sino en las divisiones que nosotros le llamábamos exactas. Esas divisiones en donde el resto era cero, ¿se acuerdan? Cuando yo digo que un número es divisor de otro, estoy diciendo que ese número lo divide al otro de manera exacta. Es decir, lo divide en una división en donde el resto es cero. Recuerden, múltiplo y divisor son conceptos que necesitan de un número para tener sentido. Yo digo, el número, vamos a utilizar un ejemplo de aquí. Yo digo, el número 8, a ver si ahí se ve bien, el número 8 es divisor del número 72. ¿Por qué? El número 8 es divisor del número 72 porque si yo hago 72 dividido 8, el resultado es 9 y el resto es 0, ¿sí? Puedo decir, el número 9 es divisor del 72. ¿Por qué? Porque si yo divido 72 dividido 9, el resultado es 8 con un resto 0, ¿sí? Entonces siempre un número va a ser divisor de otro cuando divida a ese número en una división exacta, en una división con resto 0, ¿sí? Y va de la mano con lo de múltiplo. ¿Se acuerdan que lo que la multiplicación armaba, la división desarmaba y viceversa? Entonces, para tener en cuenta, súper importante, cuando hablo de múltiplos y de divisores, hablo de conceptos matemáticos que tienen que ver con la multiplicación y con la división, pero que sueltos no me dicen nada. Yo siempre tengo que hablar de múltiplo y divisor de alguien, ¿sí? Yo digo, el 8 es múltiplo, ¿sí? Acá lo tengo al 8. Bueno, el 8 es múltiplo. ¿De quién es múltiplo el 8? Y es un múltiplo del 4 y es múltiplo del 2, porque 4 por 2 obtengo 8, ¿sí? Otro ejemplo, el 3 es divisor del 9. Sí, ¿por qué? Porque si yo divido a 9 dividido 3, el resto de esa división va a ser 0, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, cuando hablamos de múltiplos y divisores,
súper importante recordar que el múltiplo y divisor siempre es en relación a. Siempre el múltiplo y el divisor es de alguien, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá otro pequeño ejemplito que yo les preparé. Vamos a pensar en los múltiplos, ¿sí? En esos números que yo obtengo de multiplicar a unos números por otros, ¿sí? Múltiplos, y aquí puse, a ver, acá se ve bien, múltiplos de 8. Un pequeño ejemplo, ¿sí? De 8, porque lo tomé del ejemplo que venía dando, ¿sí? Podemos pensar en cualquier número. Bueno, yo digo, los múltiplos son los productos, si quieren, hablamos con un poquito más de propiedad matemática. Los múltiplos son los productos de multiplicar a un número por cualquier otro número natural, ¿sí? Producto, resultado de una multiplicación, en donde uno de los factores va a ser ese primer número que yo nombré. Digo, a ver, el 8 es múltiplo del 4 porque es el 8 es el producto de multiplicar al 4 por 2, ¿sí? Supongamos que yo tengo un número cualquiera, el 8 en este caso, y les digo, bueno, chicos, calculemos múltiplos del 8. Comenzamos. ¿Qué tenemos que hacer con el 8 si queremos sacarle múltiplos a ese 8? ¿Sí? Decimos, bueno, el número es el 8, pero yo quiero obtener múltiplos de ese 8. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar a ese 8 por distintos números para ir obteniendo sus múltiplos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 8 por 2 es 16. Yo hasta aquí podría decir que el 16 es múltiplo del 8 porque lo obtuve de multiplicar al 8 por 2, ¿sí? Sigo pensando en el 8, que es al que yo le quiero sacar múltiplos. Al 8 le quiero sacar múltiplos. No estoy diciendo, ¿sí?, que el 8 es múltiplo de alguien. Estoy diciendo, bueno, a ver, al 8 le quiero buscar múltiplos. Quiero los múltiplos de 8. 8 por 3, ¿sí? 24. Aquí puedo decir que el 24 es múltiplo del 8 porque lo obtuve de multiplicar a 8 por 3. A ver, 8 por 4 son distintos ejemplos. Tenemos el 32. ¿Por qué? Porque el 32 es el número que yo obtuve de multiplicar a 8 por 4. Entonces, claramente puedo decir que el 32 es múltiplo del 8. Y del 4 también, por supuesto. Continúo, 8 por 12, ¿sí? Aquí pusimos otro ejemplo un poquito más grande porque no necesariamente para calcular múltiplos tengo que ir en orden, ¿sí? 8 por 12, 96. ¿Qué quiere decir? Que el 96 es múltiplo del 8 porque lo obtuve de multiplicar al 8 por otro número. También puedo decir que el 96 es múltiplo del 12. Sigo, 8 por 150, ¿sí? 1200. Quiere decir que el 1200 es múltiplo del 8 porque lo obtuve de multiplicar al 8 por otro número, ¿sí? Siempre cuando hablamos de múltiplo hablamos de un número en relación a otro. Y siempre que nos referimos a un múltiplo nos vamos a referir a ese número que obtengo de multiplicar, ¿sí?, al número natural en cuestión por cualquier otro número natural, ¿sí? Fíjense aquí, fuimos calculando los múltiplos de 8. Ahora yo pregunto, ¿hasta cuándo le podemos sacar múltiplos al 8? Que es el de nuestro ejemplo. ¿Tengo un límite de tiempo? ¿Tengo un límite de cantidad para calcular múltiplos? Claramente no. Nosotros sabemos que los números son infinitos y por lo tanto los múltiplos también van a ser infinitos, porque yo puedo seguir sacándole múltiplos al 8 de manera infinita, es decir, a este 8 lo puedo seguir multiplicando por distintos números de manera infinita y nunca voy a llegar al final. Por eso decimos que los múltiplos son infinitos, porque siempre va a aparecer otro número por el que yo pueda multiplicar al 8 para buscarle múltiplos, ¿sí? Vamos a pensar un poquito ahora en lo que son los divisores. Y yo usé el mismo ejemplo. Preparé el mismo ejemplo ahí para mostrarle a ustedes. Los divisores del 8, ¿sí? Como veníamos buscándole múltiplos al 8, vamos a pensar en los divisores de 8. Recuerden que para buscar múltiplos del 8 lo multiplicamos al 8 por cualquier otro número natural, ¿sí? Para sacar los divisores de 8, para conocer los divisores de 8, para obtener los divisores de 8, yo tengo que buscar los números que lo dividan al 8 de manera exacta. En una división con resto 0, porque dijimos hace un ratito que un número es divisor de otro si lo divide de manera exacta. ¿Cómo puedo hacer técnicamente y de forma práctica para buscar los divisores de un número?
y tengo que empezar a dividir a ese número y ver en qué casos la división me da exacta y en qué casos no. Si la división me da exacta con un resto 0, quiere decir que ese número por el que dividí el número en cuestión es divisor, y si no, no. En el caso del 8 es un número pequeño y nosotros por ahora vamos a trabajar con números pequeños, entonces lo podemos ir haciendo de forma manual. ¿Qué les aconsejo? Que cuando hablemos de calcularle divisores a un número, empecemos en orden, así no se nos pasa ninguno de largo, ¿sí? Yo comencé en orden de menor a mayor, ¿sí? Yo comencé, a ver, 8 dividido 1 me da 8 con resto 0. ¿Por qué? Porque 8 por 1 es 8, no me queda nada de resto. 8 dividido 2, ¿sí? Ahí se ve bien, perfecto. 8 dividido 2 me da 4 con resto 0. 4 por 2, 8, no me queda nada. 8 dividido 3 va de 2. 2 por 3, 6. Al 8, 2. Acá tengo un resto que no es 0. Tengámoslo en cuenta, ¿sí? 8 dividido 4 va de 2. Es 2. 2 por 4, 8. Al 8, 0. Sigo. 8 dividido 5. Tomo el 1, ¿sí? 1 por 5, 5. Al 8, 3. 8 dividido 6 también va de 1. 1 por 6, 6. Al 8, 2. Ojo con el resto acá que es 2. 8 dividido 7 va de 1. 1 por 7, 7. Al 8, 1. 8 dividido 8. Pensemos. 8 dividido 8. ¿Qué pasó ahí? A ver. Si yo digo 8 dividido 8, espero aquí, si alguno me dice después por privado, ¿qué número debería estar ahí? ¿Sí? Fíjense, 8 dividido 8 exactamente sería 1, 1 por 8, 8 al 8, 0. Fíjense que esta división también tiene resto 0. Si nosotros miramos ahí, mientras lo voy a acomodar porque hubo un error de número, si nosotros miramos ahí está perfecto, vemos que hay divisiones en las que el resto es 0 y divisiones en las que el resto no es 0. Claramente habíamos dicho que los divisores de un número eran aquellos que lo dividían a ese número de forma exacta, en una división con resto 0. Si nosotros miramos las divisiones con resto 0, tenemos en los casos que dividimos al 8 dividido 2, dividido 1, dividido 3 no, porque el resto es 2, dividido 4, sí, dividido 8 también. Los otros casos, cuando dividimos al 8 por 3, por 5, por 6 y por 7, la división no me da con resto 0, sino que me da un resto diferente de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que los divisores del número 8 serían el 1, el 2, el 4 y el 8, ¿sí? Que son los únicos números que lo dividen al 8 de manera exacta, en una división con resto 0. Recordemos, cuando hablamos de divisores, hablamos de un número que siempre va a estar en relación a otro, porque al igual que múltiplo, el divisor siempre es en relación a, pero que tiene que ser un número que lo divida a ese número en cuestión de manera exacta, en una división con resto 0. Y por ahora, para obtener los divisores, lo hacemos así de forma manual. Vamos probando y vamos pensando qué números me permiten dividir a ese número en cuestión en una división exacta, en una división con resto 0. Entonces, bien, recordemos, los múltiplos dijimos que son los que teníamos aquí. Los múltiplos son infinitos. Yo a cualquier número le puedo sacar múltiplos de forma infinita, ¿sí? Puedo estar toda la vida buscándole múltiplos a un número. En cambio, los divisores no son infinitos, porque yo puedo asegurar que los únicos divisores que tiene el número 8 son el 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Sí? Los divisores son lo que llamamos en matemática, son finitos. Yo puedo decir, bueno, hasta acá son los divisores, estos son los divisores. Y si pensamos en números muy grandes, quizás son un montón, son miles, millones los divisores, pero en algún momento los voy a poder determinar. Entonces, los divisores son finitos. Yo puedo obtener una cantidad total de divisores sin miedo a equivocarme. Yo puedo decir, el número tal tiene tantos divisores y no va a haber error. En cambio, los múltiplos son diferentes. Yo no puedo asegurar, el número 8 tiene
1.000.000 de múltiplos, no, porque siempre voy a poder ir sacando. Entonces, los divisores son finitos, yo puedo decir cuántos divisores tiene un número, en cambio los múltiplos son lo que llamamos infinitos. Pero pensando un poquito, y vuelvo a mostrar esto, en los divisores de un número y en la cantidad de divisores que tiene un número, como sabemos y podemos asegurar, ¿sí?, con certeza la cantidad de divisores que tenga un número, existe una clasificación matemática de los números en relación a la cantidad de divisores que tengan. Y esa clasificación es la que llamamos la clasificación en números primos y en números compuestos. Para hablar de números primos y de números compuestos, tenemos que pensar en los divisores del número. Y más que en los divisores, en la cantidad de divisores que tenga un número. Es muy simple. ¿Qué se dice? Que los números primos solamente son los números que tienen dos divisores. ¿Sí? Dos divisores. ¿Cuáles van a ser esos divisores? Siempre los mismos. El 1 y ellos mismos. ¿Sí? A ver, por ejemplo, yo puse como un ejemplo el número 3, que es un número primo. ¿Por qué? Porque yo al 3, ¿por qué números lo puedo dividir de manera exacta? Solamente por 3 y por 1. Porque si lo divido por 2, me quedaría una división con un resto de 1. Entonces, los divisores del número 3 son 2. 1 y 3, es decir, el 1 y el mismo. Tengo otro ejemplo, el 29, que también es un número primo, tiene solo dos divisores, ¿sí? 29 dividido 29, que me da 1, y 29 dividido 1, que me da 29, con resto 0. El resto de los números, por el que yo lo pueda dividir, claramente no me va a dar una división exacta. Por ejemplo, si yo pienso en 29 dividido 2, claramente la división de 29 dividido 2 me va a dar 14, pero me va a estar sobrando 1, voy a tener de resto 1. Entonces no es una división exacta. ¿Qué quiere decir? Los números primos son aquellos números que solo tienen dos divisores. ¿Cuáles van a ser esos dos divisores? Siempre el 1, que es divisor de todos los números. Yo cualquier número lo puedo dividir por 1 y la división me va a dar exacta. Y el mismo número, el número en cuestión. ¿Sí? Podemos decir que todos los números en un principio los podríamos pensar como primos. Sucede que hay otros divisores en algunos casos. Entonces, cuando aparecen números que tienen más de dos divisores, son los que llamamos los números compuestos, ¿sí? Entonces, números primos son los números que tienen como divisores el 1 y ellos mismos, ¿sí? Solamente esos divisores. Y los números compuestos son los números que tienen más de dos divisores. Tengan en cuenta que siempre todo número, sea primo o compuesto, va a tener como divisor al 1 y a él mismo, ¿sí? Entonces, podemos decir que todos los números en un principio son primos. Sucede que luego tienen otros divisores y cuando tienen más divisores que esos dos que tienen los primos, que es 1 y ellos mismos, los pensamos ya y los clasificamos como compuestos. Yo que puse un ejemplo. Fíjense el 6. ¿Sí? Puedo hacer 6 dividido 6, 6 dividido 1, 6 dividido 3 y 6 dividido 2 y en todos los casos la división me va a dar exacta, ¿sí? Con resto 0. Entonces el 6 es un número compuesto porque si bien se puede dividir por él mismo, como los primos, ¿sí? Se puede dividir por 6 y me da de manera exacta, y si también se puede dividir por 1, como los primos, tiene más divisores, en este caso tiene dos divisores más, el 3 y el 2. Entonces el 6 es un número compuesto. Los números primos son solo los números que tienen como divisor a ellos mismos y al 1. Y los números compuestos son los números que tienen más de esos divisores, ¿sí? Como dije recién, los números en teoría todos serían números primos en un principio, solo que como algunos tienen más de esos dos divisores, los ubicamos en números compuestos. Se dice en la matemática que los números primos son como los ladrillos de todos los números, ¿sí? Como los ladrillos que sientan las bases de todos los números, justamente porque todo número va a ser divisible siempre por 1 y por él mismo. Sucede que hay veces también son divisibles por otros números, entonces ahí aparece la clasificación de números como compuestos. Acá puse algo en el centro y es el número 1. Fíjense, hasta ahora yo hablé números
compuestos los que tienen más de 2 divisores y números primos los que tienen solo 2 divisores, el 1 y ellos mismos. Pero ¿qué pasa con el 1? El 1 no forma parte ni de los números primos ni de los números compuestos. ¿Por qué? Porque si yo pienso el 1, ¿cuántos divisores le puedo buscar al 1? Y el 1 tiene un solo divisor, el único divisor del 1 es el 1, el mismo, ¿sí? Entonces no tiene 2 divisores para ubicarse en los primos y no tiene más de 2 para ubicarse en los compuestos. Entonces el 1 es la única excepción, no forma parte ni de los números primos ni de los números compuestos, ¿sí? Dicho esto, espero que puedan trabajar con las actividades que se presentan esta semana, que puedan disfrutar de este tema que es súper interesante, pensar en los múltiplos, en los divisores y en esta clasificación que vamos a abordar esta semana, que se desprende de los divisores de los números y más específicamente de la cantidad de divisores que tiene un número. Esta clasificación, sobre todo el año que viene, vamos a trabajarlo un montón. A partir de lo que vemos este año, el año que viene profundizamos mucho porque el tema de los números primos y compuestos es mucho más importante de lo que parece, ¿sí? La clasificación en números primos y compuestos es súper importante para el resto de la matemática. Piensen que se les llama a los números primos, se les llama los ladrillos, las bases del resto de los números. Ustedes tengan en cuenta que es una clasificación que se refiere a la cantidad de divisores de un número, ¿sí? No a otra cosa. Siempre que un número tenga 2 divisores, es decir, que tenga al 1 y a él mismo como divisores, vamos a hablar de un número que es primo, y siempre que un número tenga más de esos 2 divisores es un número compuesto. Pero otra cosita que les quería comentar referido a la cantidad de divisores y demás, es que para conocer los divisores de un número, por ahora nosotros hacemos como este cálculo manual. Vamos haciendo la división y vamos viendo si la división es exacta, o sea, con resto 0 o no, decimos que es divisor o no. Pero existe lo que llamamos, y aquí lo tenemos en el libro, lo que llamamos los criterios de divisibilidad, que ya lo hemos trabajado y ahora lo van a ver nuevamente. Los criterios de divisibilidad son como reglas, son como leyes que se han escrito para hacer más fácil esta tarea de buscar divisores. No es para otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, yo pienso, tengo un número cualquiera, digo, ay, ¿cuántos divisores tendrá? ¿Por qué número será divisible? Bueno, están los criterios, esas leyes de divisibilidad. Por ejemplo, me dice, el criterio de divisibilidad del 2. Un número es divisible por 2 cuando su última cifra es par. Bueno, ahí ya tengo como más fácil el camino, no tengo que hacer la división. Pienso, el 18.595 será divisible por 2 y en lugar de hacer la división 18.595 dividido 2 y hacer la división habitual, me voy a los criterios. El criterio de divisibilidad del 2 me dice que si la última cifra es par, ese número es divisible por 2. 18.595, la última cifra es impar, entonces no es divisible por 2, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la pequeña utilidad que tiene esto? Es solo alisar un poquito el camino, utilizarlos de manera de que nos sean una herramienta que faciliten nuestra actividad. No hay que memorizarlos, no hay que aprenderlos de memoria, los puedo tener para consultar, los tengo siempre a mano, los leo y además se los van a acordar de utilizarlos. Pero recuerden, son leyes matemáticas, criterios de divisibilidad que se crearon para solucionar esto de la búsqueda de los divisores. Me dicen cuándo los números son divisibles por tales números, ¿sí? Y lo último que les quiero comentar es que dijimos, bueno, existe esta clasificación entre números primos y compuestos, que es la que vamos a trabajar esta semana y es la clasificación básica a partir de la cantidad de divisores de un número, pero por ahí pueden leer que si bien están los números primos y los números compuestos, pueden leer que existen lo que llamamos los números coprimos. Esto se los doy como un dato, ¿sí? Porque lo pueden encontrar. Cuando hablamos de números coprimos, los números coprimos son 2 o más números, pensemos 2 números entre sí, o sea, 2 números que están relacionados, porque el único divisor que tienen en común es el 1, ¿sí? Son 2 números cualquiera, pero que si buscamos los divisores de ellos 2, el único que tienen en común es el 1. Por ejemplo, yo pienso en el número 10
y en el número 13. Pensemos en el número 10. El número 10 tiene como divisores, ¿sí?, el 1 y el 10. Recuerden que todo número siempre va a ser divisible por 1 y por el mismo, ¿sí? Entonces ya tenemos el 1 y el 10, pero a su vez el 10 también es divisible por el 2 y también es divisible por el 5. Tenemos 4 divisores. O sea que al 10 lo ubicamos en la clasificación de números compuestos. Es un número compuesto. Pensemos ahora en el número 13, que es el que les di de ejemplo. El número 13 es un número primo. ¿Por qué? Porque solamente se divide de manera exacta, es decir, solamente tiene como divisores al 1 y al 13. Dijimos los divisores del 10 y los divisores del 13. Si los analizamos, los divisores del 10 eran 1, 10, 2 y 5, y los del 13 eran 1 y 13. El número 10 y el número 13, ¿cuáles son los números que tienen en común, los divisores que tienen en común? El 1. Entonces podemos decir que el número 10 y el número 13 son coprimos, es la relación que tienen. El único divisor que tienen en común es el 1. Esto es un dato, no vamos a profundizar demasiado en eso, pero se los comento porque quizás lo encuentran, en el libro está presentado como un dato anecdótico si se quiere, pero lo quería conversar un poquito con ustedes. Bueno, espero que haya sido de utilidad la clase. Ya saben que cualquier consulta, cualquier duda, cualquier comentario, me mandan un mensajito y bueno, y vamos solucionando lo que fuese, ¿sí? Por último, les voy a leer una situación, a ver si quieren anotar. Después, si lo pueden resolver, espero que por privado me manden un mensajito y me cuenten, ¿sí? La situación dice así. Federico tiene que envasar 720 alfajores en cajas de 12, 24, 36 o 48 unidades. A ver, los alfajores que él tiene para envasar son 720. Los alfajores, 720 unidades. Y las cajas, ¿sí?, pues donde los puede ubicar son cajas de 12, de A12, cajas de A24, cajas de A36 o cajas de 48, ¿sí? Le van a regalar los alfajores que sobren, de todo ese orden que él puede hacer. Él puede elegir a acomodar esos 720 alfajores en cajas de 12, puede elegir acomodar esos 720 alfajores en cajas de 24, o puede elegir acomodar esos 720 alfajores en cajas de 36 o en cajas de 48, ¿sí? Tiene que tomar una de las opciones. Los 720 alfajores, todos en cajas de A12, o todos en cajas de A24, o todos en cajas de A36, o todos en cajas de A48. Cuando le cuenta a una amiga que tiene este trabajo para hacer, pero que le van a regalar los alfajores que sobren, la amiga comienza a reírsele en la cara. A ver, ustedes me podrán decir por qué la amiga de Federico se le ríe en la cara cuando él le dice que tiene esas opciones para envasar toda esa cantidad de alfajores y que le van a regalar los que sobren. A ver si ustedes me pueden decir por qué la amiga se ríe. Recuerden, la cantidad de unidades es 720 y las posibilidades son cajas de A12, cajas de A24, cajas de A36 o cajas de A48. Chicos, gracias por el tiempo. Recuerden que si por algo la clase queda inconclusa o demás, o la quieren volver a ver, va a quedar grabada en la página de la escuela, así que estamos en contacto. Un beso grande y buena semana. Nos vemos.